A continuación, Charlando con Elizabeth. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de su programa Charlando con Elizabeth. Bueno, hoy tenemos un tema extremadamente importante, una vez que hemos tenido toda una etapa de preparación y de elaboración y ya de votación en la consulta popular. Tenemos unos resultados extremadamente importantes, hay un sí rotundo para todas las preguntas, y sobre ese tema, el resultado y el post-consulta es el tema que vamos a analizar con la asambleísta Vilma Andrade de las filas de la Izquierda Democrática y que tiene además una amplia experiencia en el tema político. Vamos a ver una pequeña placa que resume su trayectoria y su acción en la vida política. Vilma Andrade fue concejala de Quito, vicealcaldesa metropolitana de Quito, diputada por Pichincha. En la actualidad, preside el Partido Izquierda Democrática. Es asambleísta nacional. Este 4 de febrero, el Ecuador fue testigo de un acto democrático importante, una consulta popular que se ha llevado adelante en el marco de la alegría, del optimismo y de un ambiente de paz y tranquilidad. Y el resultado ha sido favorable para ese pueblo ecuatoriano que aspiraba a cambios, que ha pedido renovación y que ha pedido sobre todo algunas acciones en beneficio del país y de los ecuatorianos. Justamente un resumen de lo que ha sido esta contienda, esta jornada electoral, vamos a ver de inmediato con un pequeño video que hemos preparado para introducir este tema. Con un contundente triunfo a favor del sí en las 7 preguntas de la consulta popular y referéndum, terminó la jornada electoral del 4 de febrero. La pregunta relacionada con la muerte civil por corrupción obtuvo un apoyo del 74%, la eliminación de la reelección indefinida un 64.3%. La reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social alcanzó el 63%. La no prescripción de delitos sexuales contra menores de edad recibió un 73.8% de votos. La prohibición de la minería metálica registró una votación del 68.9%. La eliminación de la ley de plusvalía tuvo 63.2% de respaldo y la relacionada con la reducción del área de explotación petrolera en el Yasuní ganó con el 67.6%. Las 5 primeras preguntas implican enmiendas constitucionales, en tanto que las 2 últimas requieren modificar la legislación vigente. El presidente Lenín Moreno agradeció la respuesta favorable de la ciudadanía e hizo un llamado para que continúe el proceso de diálogo. La democracia ha triunfado con el sí. Hoy todos nosotros manifestamos de manera clara y contundente, libre y democráticamente sobre el futuro que queremos para nuestros hijos. El sí que promovimos se convierte en un gracias y a la vez en un compromiso. Gracias por luchar frontalmente contra la corrupción. Nunca más políticos ni empresas corruptas. Gracias por incentivar a nuestros jóvenes a participar en política. Ahora les corresponde a los partidos y movimientos. Tienen el gran reto de renovarse. No volverán ya los viejos políticos. Señaló además que en los próximos 30 días la Asamblea Nacional trabajará para poner en marcha los mecanismos legales que permitirán dar paso a las reformas aprobadas. Y damos la más cordial bienvenida a Vilma Andrade, quien además de ser asambleísta en funciones es directora del Partido Izquierda Democrática. Creo que hay un mensaje clarísimo. Vilma, bienvenida, buenas tardes. Estos resultados de la consulta no solamente que nos motivan a los ecuatorianos, sino que tienen un mensaje y tienen una propuesta de renovación de los partidos y de los movimientos, como ha dicho el presidente Moreno. Como directora de Izquierda Democrática, ¿cómo han asimilado estos resultados y qué planes y qué propuestas tienen justamente para llevar adelante ya esta consulta? Bueno, un saludo afectuoso pues a toda la audiencia. Realmente esta consulta popular es un triunfo de la democracia. Ha sido una demostración de la madurez de los ecuatorianos que fueron con todo optimismo, con toda fe, realmente a dar un voto positivo para
mejorar los derechos de la niñez, de los niños, las niñas, los adolescentes, de mejorar la protección al medio ambiente, a la naturaleza, también para permitir la alternabilidad, pero sobre todas las cosas yo creo que fue un mensaje de la lucha contra la corrupción. Esa necesidad clara de que tengan los organismos de control definitivamente independencia y que este llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se convirtió realmente en un reducto correísta y que a través de las designaciones con reglamentos modificados, con concursos amañados, llevó a poner al frente de esos organismos a personas que no respondieron, no estuvieron a la altura de la responsabilidad que les dimos los ecuatorianos. Entonces yo creo que viene un nuevo momento y el mensaje del presidente, que es un mensaje positivo y que es un llamado a lo que él dice, la renovación en los partidos políticos, yo creo que implica también en general la renovación en la actividad política. Dejar de lado esas confrontaciones, esas viejas prácticas políticas de confrontación, de vernos los ecuatorianos realmente como enemigos, de no respetar al que piensa diferente. Yo creo que hay que dar pasos sobre las prácticas democráticas, inclusive al interior de los organismos, llámese Asamblea Nacional, en el Ejecutivo y en las diferentes instancias de gobierno, pero también es buscar la posibilidad realmente de que al cambiar cuando hay estas modificaciones va a haber más interés en participar a los jóvenes. Nosotros nos hemos empeñado desde el primer momento y hemos dado ya muestras realmente de la acción de los jóvenes. El plan de gobierno que Izquierda Democrática presentó en la última campaña electoral fue hecho por los jóvenes y tiene esa visión, una visión integradora, progresista, como son de hecho los jóvenes, pero también una visión de participación desde diferentes formas de actuación política. Los jóvenes no esperan llegar al cargo de ser concejales o diputados o asambleístas en este caso para solucionar los problemas. Quieren ser actores de cambio en este mismo momento. Y creo que ese es el gran reto que tenemos los partidos políticos, dar ese espacio. Abrirles las puertas. Y para que generen sus ideas. Nosotros hemos generado 2 proyectos importantes de innovación política, el uno que se llama Tinculab, que es un laboratorio cívico que llevan adelante los jóvenes, no es partidista, no es un espacio de adoctrinamiento, pero sí permite acercarse a lo que está pasando en la base social y a través de eso plantear políticas públicas. Igualmente, entender que los jóvenes ahora lo que quieren es ser prácticamente editorialistas, periodistas, son fotógrafos, su muro tanto en el Facebook como en el Twitter son espacios que ellos quieren dar sus ideas. Entonces tenemos una plataforma que se llama Democracia para Todos, es decir, estamos nosotros entendiéndole a la política en forma diferente. Una renovación no solamente de las caras visibles ante la ciudadanía, sino de las formas y de los estilos y de las formas de comunicar, que son totalmente diferentes también. Efectivamente, tú has topado el tema más importante, porque podemos tener jóvenes participando en política con ideas viejas, con prácticas viejas, con esas prácticas que son casi siempre para denostar, a descalificar, realmente a atropellar todos los pasos para tener quizás una mayor representación política o protagonismo. Y otra muchas veces puede ser personas mayores y todo, pero que tienen prácticas de avanzada, innovadoras. Nuevas. Entonces hay que confluir. Yo creo que la política se hace de experiencia y juventud. Y un equilibrio regional, un equilibrio de género ayudará mucho. ¿Y cómo entender, a pesar de que muchísimas preguntas eran inconcebibles que sean contestadas con un no? ¿Cómo concebir de todas maneras que ha habido un 25 hasta un 30% en ciertas provincias de un no a todas las preguntas? No ha habido una selección, un razonamiento particularizado, sino que también una corriente de negación de lo que es la consulta y de decir no absolutamente todo, a pesar de lo válido que eran 2 o 3 de los planteamientos que casi de cajón todo el mundo hubiera contestado positivamente. Bueno, yo creo que primero hay que hacer una revisión de lo que pasa
en general en los procesos electorales. Hay un porcentaje que va del 5 y muchas veces ha subido hasta el 10% de personas que están demostrando su negativa frente a procesos electorales, frente a procesos políticos, frente al mismo hecho de que sean convocados a elecciones. Recordemos que hay un porcentaje similar al que estoy mencionando de personas que creen que no debe ser obligatorio el voto para el Ecuador. Entonces hay un porcentaje, y creo que lo otro lógicamente demuestra también, de hecho, todavía una ascendencia, un liderazgo del expresidente Correa, que es indudable que tiene, yo diría que es alrededor del 20%, que de paso es el porcentaje que tiene de imagen también positiva, que ha bajado sustancialmente, pero que de acuerdo a lo que ya se ha dado, un apoyo todavía hay un apoyo y un agradecimiento. ¿Por qué Manabí vota tan alto? Y es porque allá estuvieron todos los recursos de todos los ecuatorianos. Bueno, es la única provincia en donde hay preguntas donde ha ganado el no, ¿no? Claro, efectivamente, ahí se hicieron una diferencia, y creo que mucho tiene que ver con el tema del agradecimiento. Y había confusión también, recordemos, y ha habido planteamientos de personas que han dicho no a determinadas preguntas a pesar de que no apoyan el correísmo. Entonces sí hay que discernir que no es todo es un capital político favorable a una tienda o política o una persona. Listo, vamos a hacer un pequeño corte comercial, regresamos en contados minutos para seguir con esta importante entrevista. Charlando con Elizabeth. Aquí mismo pasó. Todo caballeros, pero siempre se prueba. Ya lo he solicitado. Se está quedando sin resolver. Es imposible por la fuerza. Esto es lo menos. Y ahora el momento. Disculpen. Tú y tú. Y poderlo averiguar. Disculpen. Tiene que ser de esa manera. No de otra. Hay algo que quiero decir. Charlando con Elizabeth. Estamos justamente en una importante entrevista para analizar los resultados de esta consulta popular con Vilma Andrade y un poco analizar el tema de quién es el gran ganador. En el tema del sí se sumaron organizaciones políticas, sociales, foros, academia, muchísimos actores que tenían un interés particular en muchísimos casos y otros en términos generales de impulsar este proceso. ¿Quién es el gran ganador del sí y de este resultado electoral que ha sido, yo diría, por primera vez en la historia, contundente en todas las preguntas que fueron planteadas? Porque hemos tenido en otras ocasiones eventos en donde han ganado algunas preguntas y no necesariamente la totalidad de las que estaban en la papeleta de la consulta popular. Bueno, sí, efectivamente, ese es un dato muy interesante porque hemos tenido consultas en las que algunas preguntas han quedado fuera de la aprobación de los ecuatorianos. En este caso yo creo que, de hecho, el ganador resulta ser el pueblo ecuatoriano, la democracia ecuatoriana. Pero las consultas populares tienen históricamente, quizás, y no solo aquí en el país, sino en el mundo, tienen un beneficio que de hecho se da a quien lo convoca, que en este caso hay que decirlo, es también una demostración, un voto de confianza para el presidente Lenín Moreno, que de hecho él lo asumirá así. Él es el gran elector en este proceso de la consulta, y aunque hayamos apoyado, como de hecho lo hicimos nosotros también como Izquierda Democrática, con un trabajo muy responsable, estuvimos en todo lado tratando de que la gente comprenda la integridad de las preguntas, sin lugar a dudas, esto también es un apoyo para el
presidente, legitima su acción política, su acción en el gobierno y le va a permitir, lógicamente, tomar sobre todo decisiones ya sin esa sombra que parecía de que es el correísmo el que le llevó a Carondelet. Cuando, bueno, quienes estábamos en política sí sabíamos que efectivamente el presidente tenía tan alto grado de popularidad que era el único que garantizaba el triunfo en las elecciones, pero resulta ser que con esto se legitima también su acción y esa es, yo creo que el balance. Aquí no pueden ser ganadores una tienda política o alguien que se le ha ocurrido. Nosotros también tuvimos nuestra propuesta de la consulta popular, pero de ningún caso esto lo podemos atribuir a un trabajo de una sola organización. Yo creo que es el país, en definitiva, el que ha ganado. Pero luego de este rotundo sí, también hay yo diría un clarísimo compromiso del presidente y es un reto justamente para poner en práctica este mandato popular que se ha expresado a través de esta decisión en las urnas. ¿Cuál debería ser el rol del Ejecutivo? Y ahí también entra en juego el inmenso rol que el ámbito legislativo tiene que llevar adelante, porque se habla de una cantidad ya de reformas en leyes que además tienen que ser puestas en marcha con prioridad y con oportunidad. Una vez que han sido aprobadas, algunas entrarán por el mandato legal, todas aquellas que estaban referidas a lo que es el referéndum. Sin embargo, 2 de la consulta ameritan algunas reformas importantes que tendrán que ser analizadas. Hay un anuncio del presidente de la Asamblea de generar una comisión especial y además un plazo de 30 días que a mí me parece que va a ser bastante forzado y apretado, pero que es un reto también para los asambleístas. Como asambleísta, ¿cómo ve este panorama? Ahora los ojos se van a lanzar en la Asamblea también. Sí, y esa es una gran responsabilidad también para el Ejecutivo, porque nosotros decimos, más allá del triunfo que se ha dado, es indispensable también avanzar en algunas propuestas que no han sido analizadas. Para nosotros es fundamental, por ejemplo, el tema de la seguridad social, que se recupere la autonomía del seguro social, no puede ser visto como caja chica del gobierno. Tiene que pagarse la deuda de salud que gracias a la ampliación de servicios de cobertura de salud que hicieron para los niños, para los hijos y los cónyuges de afiliados, y hay una deuda acumulada casi que llega a $3.000 millones. Se tiene que pagar esa deuda y se tiene que asumir realmente el fortalecimiento de ese sector. Nosotros vamos a estar vigilantes que esos procesos que venían dándose, que ya se habían anunciado inclusive a lo interno de la privatización de la corporación de la CNT o de las empresas hidroeléctricas, no se lo puede hacer. La situación económica del país es difícil, pero no sería dable de ninguna manera que las privatizaciones pasen a ser parte complementaria para tener los recursos. Creo que hay que mantener esa visión social, esa visión progresista, y en ese sentido va a tener todo nuestro apoyo. Nuestro compromiso en la Asamblea, que me parece que ha sido bien importante ya lo que el propio presidente ha señalado, de que efectivamente se forme esta comisión multipartidista. El tiempo es apretado, pero recordemos que prácticamente los textos vienen ya listos. Lo que sí, en la pregunta 3, se requiere establecer claramente el mecanismo, cómo se van a conformar, cómo se van a inscribir las listas de quienes serán los próximos consejeros. Son pequeños temas que, si se trabaja en una coordinación adecuada, tanto con la presidencia y con la Asamblea, tenemos que pensar en una forma distinta de llevar adelante las propuestas. Ya no hay, de hecho no va a haber asambleístas levantamanos de que viene una propuesta hecha y levantan la mano y se aprueba. Creo que esto nos lleva a consensos y por eso me parece bien que haya una articulación de una comisión y se trabaje de manera óptima realmente en lo que viene. Tiene el presidente también la gran tarea de enviar, por ejemplo, la ley de la plusvalía. Esa tiene 30 días para hacerlo. Me imagino que estará su equipo jurídico trabajando en el tema y posiblemente alcancemos con las justas, porque hasta el 13 de marzo debería estar aprobados los cambios que implican modificaciones al Código de la Democracia. Pero si se establece un cronograma,
y todos yo creo que tenemos el compromiso, podremos alcanzarlo. El presidente de la Asamblea ha anunciado la conformación de una comisión multipartidos. No sé si ustedes han tenido ya alguna conversación, conocen si serán parte de ese grupo de asambleístas que conformarán esta comisión especial para analizar estas reformas. No hemos sido convocados todavía y yo aspiro que en esta reunión que ha anunciado el presidente de la Asamblea, que se haría el día de mañana con los jefes de los diferentes bloques, se pueda coordinar un trabajo en el que, lógicamente, todas las fuerzas políticas de la Asamblea puedan estar representadas y de esa forma garantizar que las disposiciones, sobre todo la consulta, que de paso son un mandato, aquí no corresponde que haya discrecionalidad o no en aprobarles. Algunas inclusive van directo al registro oficial para su ejecútese. Por lo tanto, ya tanto en la pregunta 3, que ha sido analizada, y en la 6, yo creo que corresponde un trabajo conjunto, pero hay que esperar que realmente estos pasos de acuerdos y consensos los dirija inmediatamente el presidente de la Asamblea. Vamos a hacer el último corte de nuestro programa y regresamos con el segmento final de este diálogo con Vilma Andrade, quien está compartiendo pues sus criterios e impresiones sobre los resultados de la... Charlando con Elizabeth. Charlando con Elizabeth. Bueno, y dos preguntas que tal vez fueron la manzana de la discordia dentro de este paquete de 7 preguntas de la consulta fueron la pregunta 2 referente a la alternancia y a la posibilidad de postulación indefinida de un mismo candidato, y la otra tiene referencia con el cese de las autoridades del Consejo de Participación y el nombramiento de unas que le sustituyan y que además hagan una valoración justamente de las instancias y de los cabezas de las instituciones que ellos mismos designaron. ¿Qué criterios le merece a usted que estas preguntas tuvieron también un contundente, yo diría, apoyo de parte de la ciudadanía para que efectivamente, ¿no es cierto?, retomar lo que en un momento el espíritu de Montecristi determinó y la Constitución lo mandó, que era solamente un periodo consecutivo de reelección? Y en el caso del Consejo de Participación, obviamente por obvias razones, por todo lo que hemos vivido de autoridades de control fugadas y una cantidad de eventos de corrupción que nunca fueron analizados por este Consejo, a pesar de haber sido de sus atribuciones, este momento se ven ya sometidos a un escrutinio popular y público que manda en el un caso solamente un periodo de reelección y en el segundo caso justamente el cese de sus funciones y la instauración de un nuevo Consejo de Participación. Bueno, me parece indispensable primero hacer una relación de que ya lo que aquí se señala claramente es que no cumplieron un rol que fue la lucha contra la corrupción. Esa tenía que haber sido su responsabilidad y no la hicieron absolutamente nada. Es más, le dieron la máxima votación al Contralor de 100% y nunca se enteraron de que el Contralor despachaba desde Miami, que tenía 5 subcontralores además, pero estaba despachando siempre, prácticamente pasaba en Miami, de lo que ahora ya se conoce, y que tenía subcontralores que firmaban los informes. Él se daba el lujo de con esos informes chantajear, extorsionar,
y llevarse los dineros de los ecuatorianos y también de los contratos, que a la postre no es que les dan generosamente las empresas, sino que eso implica un sobreprecio de soborno, además, y de presión. Y que hacen daño a toda la contratación. Entonces yo creo que este ha sido un mensaje absolutamente claro, contundente, de que este Consejo de Participación tiene que reestructurarse y que tendrá que ir a un proceso que en los anexos sí señala claramente que al menos 5 años no hayan sido actores políticos para ser parte. Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad en el presidente y lógicamente en la asamblea, que tendremos que revisar esas ternas que se enviarán. Y creo que hemos salido en paz de esta nociva norma constitucional que fue hecha a espaldas de los ecuatorianos de la reelección indefinida. Hace unos días escuchaba a Paco Moncayo en una conferencia, unas charlas que dábamos justamente para que la gente sepa el contenido de las preguntas. Y había ahí, me llamó la atención, yo lo he venido repitiendo porque es claro que nos podría haber pasado eso a los ecuatorianos. En épocas anteriores, históricas, cuando fue la presidencia de Ignacio de Vintimilla, del propio Eloy Alfaro, de García Moreno, que pretendieron perpetuarse en el poder, los ecuatorianos entramos en una convulsión social, en una confrontación y en derramamiento de sangre. A eso se llegó. Y que ahora hayamos eliminado esa norma que es absolutamente caudillista, populista, de perennizarse en el poder, no solo que abre las posibilidades de la alternabilidad, de la participación de varios actores en provincias y de dejar de lado el caciquismo, sino que yo creo que nos hace salir de este proceso, de esta amenaza de tener en la perpetuidad a un dirigente político con todas las prerrogativas de estar en el poder y tener la condición de candidato, y de esa manera se van usando los recursos físicos y económicos para la ganancia de su candidatura. Yo creo que salimos en paz. El país ha dado un mensaje absolutamente contundente de que respeta la alternabilidad, respeta la democracia, y para mí esa pregunta es la de mayor importancia, y qué bueno que los ecuatorianos con su voto reafirmaron esa actitud siempre positiva y democrática. A pesar de un criterio del grupo, yo diría extremista del correísmo, que dicen que esto fue un atentado a los derechos adquiridos y que además inconstitucional porque no tuvo el dictamen favorable de la Corte. Sí, y ese es absurdo, y no se acuerdan que ellos aprobaron esas enmiendas constitucionales a espaldas de los ecuatorianos. El 74% pedía efectivamente en ese entonces una consulta para esas enmiendas, y lo hicieron a espaldas. Hoy los ecuatorianos les están demostrando que con votos, que efectivamente eso no es adecuado en la democracia, y que eso de ellos propiciar a ese ser iluminado, a esa persona que se cree el hacedor y beneficioso, y que es la persona, el único que puede llevar adelante una participación política, se les ha dicho que no, y ahora tendrán que, ellos también, ya son parte del pasado, de la historia del Ecuador, que renovarse, demostrar nuevos liderazgos y ver si pueden o no sostener una democracia interna y participativa como es lo que esperamos todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Vilma. Realmente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero hemos abordado un tema extremadamente importante. Les agradecemos a ustedes, queridos amigos, que semana a semana nos dispensan con su atención en su programa Charlando con Elizabeth. Les invitamos y les esperamos para el próximo miércoles a esta misma hora. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.